El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. En esta ocasión deseamos compartir una continuación de nuestra pasada enseñanza acerca de la predicación expositiva, pero ahondando en esta ocasión, en esta oportunidad, en recursos para estudiar, enseñar y predicar la Biblia, la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios. Entonces vamos a profundizar en todos estos recursos, en una serie de recursos que sugerimos que pueden ser de gran ayuda para que usted pueda estudiar la palabra de Dios, es decir, comprender el significado de cada texto, de cada libro de la Biblia, de cada capítulo, versículo de la Biblia, para que pueda enseñar. No hay mejor manera de aprender que enseñar realmente. Es la manera más retadora y más profunda. Y cuando usted tenga que estudiar o enseñar la Biblia, porque si va a enseñar tendrá que estudiarla, usted va a tener estos recursos a disposición para poder asegurarse de interpretar correctamente cada libro de la Biblia, cada capítulo, cada versículo, y finalmente predicar la palabra, exponerla ante la iglesia, ante la congregación, para la edificación del pueblo de Dios, el pueblo del Señor Jesucristo, por medio y en el poder del Espíritu Santo. Así que sin más, vamos a empezar. Habíamos hablado en nuestra última sesión de predicación expositiva de algunos recursos que están aquí, como en pantalla. Vamos a abrirlo uno a uno y explicar brevemente cada uno para qué sirve, de qué se trata, y vamos a explorarlo en vivo. Muy bien, habíamos conversado que uno de los libros en los que se basaba este estudio, la última vez que lo compartimos, era el libro de Steven G. Lawson, el pastor y profesor Steven G. Lawson, quien enseña en prestigiosos seminarios en Estados Unidos, como el Master Seminary en inglés. Forma parte de grupos de enseñanza, de confraternidad de enseñanza, como lo es Ligonier Ministries, y es conocido pues por su buena predicación y fiel enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, él en su libro Call to Preach nos habla de varios recursos que nosotros debemos utilizar o tener a la disposición como un buen carpintero. Es decir, un carpintero tiene distintos tipos de recursos, de materiales para trabajar, para hacer su trabajo, para llevar a cabo su vocación, su profesión. En este caso, para nosotros poder llevar a cabo la vocación, el llamado de la enseñanza y la predicación de la palabra, tenemos que usar varios recursos. Stephen G. Lawson nos habla de la importancia de tener textos o una Biblia. Que tenemos normalmente la Biblia en Reina Valera, por ejemplo, en español, en Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, una versión muy buena, una de las traducciones que ha sido muy bien trabajada, Reina Valera Antigua. Pero también podemos acceder y debemos acceder para profundizar y ampliar ese conocimiento y ese entendimiento de los textos bíblicos a lo que se llama una Biblia textual. ¿Qué es una Biblia textual? Hay que recordar que originalmente la Biblia estaba escrita en al menos 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y algunas porciones de Daniel en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, lo cual implica que todos estos textos tuvieron que ser traducidos a lo largo de la historia, a lo largo de los años, para poder que nos llegaran a nosotros, al español. Y entonces hubo un trabajo de muchos eruditos, de muchos maestros de la palabra, estudiosos, para poder llevar estos textos al español. Y los que han trabajado alguna vez traduciendo textos, por ejemplo, del inglés al español, sabemos que tú puedes traducir del inglés al español con varias palabras diferentes, una misma palabra, porque hay sinónimos, lo que le llamamos los sinónimos. Entonces, por eso es importante tener acceso a una Biblia textual y a los textos en hebreo y griego, o sea, en el texto o en el lenguaje original de la Biblia. Entonces, vamos a hacer esta exploración, vamos a iniciar por aquí por lo que le llamamos la Biblia textual. ¿Qué es una Biblia textual? Es una Biblia que básicamente lo que nos va a ofrecer es el texto más fiel posible en la versión en español, pero con la traducción más fiel posible del mismo desde el original. Entonces, por ejemplo, aquí si viésemos el conocido Evangelio según el apóstol Juan, vamos a notar inmediatamente diferencias con respecto a lo que nosotros leeríamos en una Reina Valera. No diferencias, aclaro, que van a cambiar nuestra teología o nuestra doctrina, realmente no, pero diferencias que nos van a dar una riqueza mayor de significado que podemos trasladar a las personas cuando vamos a enseñar o a predicar
la palabra de Dios y que primeramente podemos aprender en el estudio. Entonces, por ejemplo, note esto, dice Juan 1, versículo 1, dice, el logos es el subtítulo. Nosotros probablemente tendríamos en Reina Valera el verbo. El logos es la palabra en griego para verbo. En un principio era el logos y el logo estaba ante Dios y Dios era el logos. En un principio este estaba ante Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Y me gusta mucho cuando nos vamos, por ejemplo, aquí al versículo 14. Note esta riqueza que hay aquí. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Entonces encontramos lo siguiente, encontramos, y el logos, o sea, el verbo, se hizo carne y tabernaculizó. Aquí no dice habitó, dice tabernaculizó, porque habitar y tabernaculizar son sinónimos. Sin embargo, cuando piensas en tabernaculizar, la riqueza que extraes aquí es enorme, porque te recuerda inmediatamente el tabernáculo en el Antiguo Testamento, aquel lugar donde la presencia de Dios, donde Dios mismo descendía para habitar en medio de su pueblo, para que su santidad estuviera en medio de su pueblo. Entonces, claro, tú dices, ahora el tabernáculo que teníamos en el Antiguo Testamento, ahora el tabernáculo es Jesús, es donde habita la presencia de Dios en medio de los seres humanos. Tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos un ejemplo claro, muy claro de la riqueza de tener este texto, lo que llamamos una Biblia textual, es decir, una Biblia que trata de ser lo más fiel posible en la traducción del lenguaje original. Entonces, haber puesto allí habitó o tabernaculizó está bien, cualquiera de los dos casos está bien, pero tabernaculizó es más rico que habitó, que simplemente habitó. Muy bien, esto es en cuanto a nuestro primer recurso. En esa misma línea, Stephen G. Lawson nos recomienda también que usemos el textos o accedamos a los textos en hebreo y griego, ¿sí? Y esto, específicamente en esta aplicación que también está en línea, es gratis. Estos son puros recursos gratis y oficiales. Aclaro, quiero decir que esto no es nada pirateado, sino cosas que realmente organizaciones, hermanos a nivel mundial, grupos, han puesto a disposición para los que sirven al Señor, los siervos del Señor, para que puedan entonces llevar la palabra fielmente. Entonces tenemos este recurso que está acá, se llama Logos Calogos, vamos a abrirlo. Esto es lo que le llaman, voy a cerrar este por acá, una Biblia interlineal. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una Biblia que, al igual que la anterior, tiene los textos originales. Sin embargo, vamos a notar algo más interesante y vamos a buscar el mismo ejemplo. Vámonos aquí, Biblia interlineal. Nos va a aparecer, ella se abre aquí, en la Biblia interlineal tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si le damos al Nuevo, vamos a irnos aquí a Juan, de nuevo, y vamos a irnos exactamente aquí, capítulo 1, versículos, vamos a primero ver el 1 y luego vamos a ver el 14. Entonces, mira lo que dice, aquí está, por un lado, el texto en Reina Valera 1960, la más usada en español, o la que más usamos, y por acá, cada palabra en griego, con un diccionario por detrás para ver todo lo que implica esa palabra, e inclusive cómo sonaría en español. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Busquemos aquí verbo. Entonces, si yo busco aquí, la palabra es aproximadamente esta que está aquí. En el principio estaba haciendo la palabra. Yo voy a abrir aquí 3056 en el diccionario este que está aquí. Dice logos. En griego se escribe así. En este griego antiguo. Aquí está. Logos es la palabra. También podría ser noticia. Y dice definición. Algo dicho. Inclusivamente el pensamiento. Por implicación tema, sujeto del discurso. También es razonamiento por la facultad mental o motivo, por extensión, cálculo específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. O sea, Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el pensamiento de Dios, es todo, es realmente Dios siendo manifestado. De tal manera que cuando piensas en todo esto, tú dices, bueno, es que inclusive cuando yo hablo del Génesis y digo que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, entonces estoy entendiendo que Cristo estaba allí haciendo los cielos y la tierra, como lo dice o como testifican otros textos en el Nuevo Testamento. Entonces voy a regresar acá, voy a irme al versículo 14 aquí, que les había dicho lo de tabernaculizar, y vamos a buscar aquí. Y la palabra carne llegó a ser, dice, sí, acá está el Reina Valera, carne llegó a ser y habitó en tienda. Vamos a ver el texto que usan aquí, habitó en tienda, como lo habíamos dicho, en Reina Valera se traduce aquí, fue hecho carne y habitó. Vimos en la otra versión, tabernaculizó, y aquí vamos a ver, habitó en tienda, que las tres son sinónimos. Sin embargo, habitó en tienda y tabernaculizó son más
más cercanas, más parecidas, porque tabernaculizar es habitar en un tabernáculo, ¿no? Que es una tienda. Vamos a abrir aquí 46:37, este texto, y dice, en griego se escribe así, en español sonaría algo como esto, es que no, y significaría acampar, es decir, figuradamente ocupar como una mansión, específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Entonces ahí está lo que les decía, Dios habitando en carne humana a través de su Hijo. Muy bien, aquí ya hemos visto estos dos primeros recursos. Lo mismo aplica si usted busca, si usa algún texto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aquí está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí vamos a ver cómo estaría esto. Dice, la y cielos, los Dios creó principio en tierra. Y vamos a ver qué palabra usa para Dios aquí. Este es en hebreo, 4:30, Elohim. Una de las tantas palabras para referirse a Dios que se escribe de esta manera. Y tiene varios significados. Dios es en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrado y algunas veces como superlativo. Entonces, Elohim, que es una palabra que quizás hemos escuchado y son de las tantas que se usan para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a cerrar aquí nuevamente y vamos a regresar acá. Muy bien. Entonces ya vimos el acceso a la Biblia textual diferente a la de interlineal. La Biblia textual toma todo el texto y lo ordena y lo pone en un sentido más fácil de leer con lenguaje original o una traducción más fiel, y la interlineal quizás un poquito más difícil de leer, si lo notaron, porque pareciera que desordenado, pero bueno, así lo escribieron originalmente, pero te da acceso al diccionario por detrás para tú saber todo lo que puede implicar esa palabra. Luego, algo que normalmente usamos son comentarios bíblicos. A este respecto, hay comentarios famosos como el de Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry, pero también hay comentarios en línea gratuitos, como es el caso de los comentarios del Dr. J. Vernon McGee. El Dr. J. Vernon McGee fue el autor de la serie de programas famosos ya de muchos años de historia realmente a través de la Biblia, que se escucha en cientos de radios y de idiomas a nivel mundial. Entonces vamos a darle clic aquí y aquí vamos a encontrar comentarios que el Dr. J. Vernon McGee puso a disposición gratuitamente o de manera gratuita a través de su asociación, de su fundación Radio Transmundial, y que los podemos acceder, ¿no? Entonces, aquí está, vamos a ver, comentarios por ejemplo, aquí está 1 y 2 de Corintios y Gálatas, son comentarios de aproximadamente entre 200, 300 páginas, quizás un poco más, donde se explica capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hasta aquí es bien importante que usted, como estudioso de la palabra, maestro, predicador, se asegure de rodearse de esa multitud de estudiosos, en un sentido simbólico, porque algunos de ellos ya no están vivos, como es el caso del doctor J. May, pero rodearse a través de sus textos, de sus estudios, de la sabiduría de estos maestros que realmente dedicaron su vida entera a este oficio, a esta vocación de estudiar e interpretar la palabra de Dios. Vamos a ver algunos más adelante, algunos autores también prominentes, y asegurarnos realmente en esa, por así decirlo, reunión de hermanos y hermanas en la fe, de que tenemos una correcta interpretación. Entonces aquí tenemos 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Apocalipsis, Efesios, etc. Entonces aquí ven, están gratuitos totalmente estos comentarios. Por ejemplo, voy a descargar a mí me gusta mucho el libro de Hebreos, libro que me fascina, y vamos a ver cómo lo usa. Aquí está Hebreos, Santiago, un comentario. Dos libros que de hecho algunos a lo largo de la historia de la cristiandad han pensado que son contrarios y nada que ver, son totalmente la palabra de Dios y son complementarios de hecho. Entonces aquí vemos Hebreos, Santiago, vamos a bajar aquí, vamos a ver aquí la epístola de los Hebreos. Entonces te da una introducción primero. Esta epístola marcha lado a lado con la epístola de Romanos y no hay ningún otro libro que yo pudiera colocar sobre la epístola a los Romanos, dice J. Vernon McGee. Él también, como le decía, hace referencia a otros doctores, grandes maestros de la palabra, el doctor G. Campbell Morgan, entre otros. Vamos a ver por aquí abajo. Entonces vamos a ver cómo luce cuando comienza a entrar en materia. Aquí está.
bosquejo, nos da el bosquejo del libro, bosquejo completo, ¿sí? Cómo se divide todo el libro, totalmente gratuito, de nuevo, repito, capítulo 1 y empieza a explicar. Y él le da por título Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, y empieza a explicar este capítulo 1. ¿Lo ves? Muy bien. Esto en cuanto a comentarios bíblicos gratuitos y completos. Como les decía, esto es un comentario de 387 páginas, un comentario bien completo de este libro de la Biblia. Muy bien. Otro recurso que es muy bueno, les he llamado panoramas bíblicos. Hay 2 panoramas bíblicos en línea, totalmente gratuitos, que están en formato de video. Hasta aquí hemos visto formatos escritos, ahora también vamos a ver formatos de video. Y el primero que quiero hacerles conocer es este que se llama Bible Project, que está en inglés, está en otros idiomas, he visto en portugués, pero también en español. Bible Project, vamos a abrir aquí. Y en Bible Project yo puedo ver distintos recursos o estudios, pero también yo puedo ver explicaciones o panoramas, o sea, libro por libro de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en un video de 4.50 minutos o 5 minutos y 55 segundos, perdón, 4 minutos y 50 segundos o 5 minutos y 55 segundos, me explican un libro de la Biblia. Me dan un panorama completo. Entonces, por ejemplo, aquí me puedo ir a Juan, casualmente, y aquí ellos me dan una explicación del libro de Juan, y de hecho no solo me lo explican, sino que note lo que hacen. Aparte de explicarlo, hacen o construyen gráficamente todo un bosquejo gráfico o visual que van recorriendo a lo largo del libro y te da una explicación muy, muy, muy completa y detallada del libro. Note esto. ¿Sí? Eso realmente es fenomenal, es fabuloso realmente. Déjenme ver, aquí sí. Entonces aquí Juan, por ejemplo, está explicado del capítulo 1 al 12, aquí está del 13 al 21, y por acá tienen, por ejemplo, esta serie, vamos a verla aquí, de todo el Nuevo Testamento, donde da un panorama. El Nuevo Testamento. De cada libro de la Biblia. ¿Lo ves? Realmente estupendo. Déjenme ver si puedo aquí compartir. Compartir el sonido. Compartir sonido, aquí está, compartir. Y vamos a ver si podemos ver este panorama inclusive del Nuevo Testamento. Miren. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por 2 grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento. Muy bien, voy a dejar hasta aquí la exposición y, por ejemplo, mire este del libro de Marcos. Vamos a ver también, este pequeño extracto. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan. Muy bien. Ok, vamos entonces a volver acá. Vamos a seguir viendo los otros recursos. Siguiente recurso, del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria es una serie, aproximadamente aquí hay 57 mensajes, libro por libro de la Biblia, donde nos explica el pastor, maestro, doctor Robert Charles Sproul, mejor conocido como R.C. Sproul, ya partió con el Señor, libro por libro la Biblia, y nos da, por ejemplo, un pantallazo, un panorama aquí de 26 minutos de la creación, 26 minutos la imagen de Dios, la caída, el pacto con Abraham, la bendición patriarcal, etcétera, etcétera, hasta que llegamos desde el Nuevo Testamento hasta llegar al Cristo del Apocalipsis y la gloria de Dios. Imagínense. Entonces aquí, este es otro recurso valioso. Vamos a ver aquí. Hoy en Renovando tu Mente. Del polvo a la gloria. La antigua Jerusalén era una ciudad de polvo, que fue reducida a polvo. Pero la nueva Jerusalén está adornada como una novia con la gloria de Dios. Amén, así es. Muy bien, muy bueno. Aquí estaba tratando de ponerle me gusta, pero creo que ahora sí, ya me funcionó. Muy bien, este es otro panorama completo, libro por libro de la Biblia, muy útil también. Vamos a volver acá a la presentación. Otros recursos más, mire que realmente hay
una cantidad importante de recursos disponibles. Esta que está acá son artículos, estos que están acá, artículos, sermones y estudios. Esta primera página, que es de la misma, el mismo grupo creador de estos videos que vimos acá, Ministerios Ligonieros, Ligonier Ministries en inglés, nos da acceso no solo a videos, sino a artículos, libros, a conferencias acerca de distintos temas de la escritura. Aquí los puede ver. Y yo puedo, por ejemplo, buscar, aquí yo voy a buscar aquí, predicación. Voy a darle Enter y note, 147 recursos en cuanto a la predicación. En esta confraternidad de enseñanza que ellos han llamado, hay pastores, autores, profesores de la talla de R.C. Sproul, John MacArthur, Stephen G. Lawson, casualmente, Bob Parson, Sinclair Ferguson, entre otros, Derek Thomas, John Piper. Entonces ellos publican acá, por ejemplo, aquí tengo un artículo de R.C. Sproul, Percibir el poder de la predicación, la necesidad de ilustraciones de la predicación. Otro por acá, Robert Van Duderwaard, Sean Michael Lucas, etc. Entonces vamos a ver aquí Stephen G. Lawson, que les mencionaba, ¿no? Vamos a darle clic aquí, percibir el poder de la predicación. Vamos a ver, aquí está el artículo, ¿no? Un artículo que nos va a servir entonces para estudiar todo este tema de la predicación, ¿sí? Y aquí están también explicaciones libro por libro, algunas referencias a textos para seguir leyendo y otras enlaces a otros artículos. Vamos a buscar aquí, por ejemplo. De nuevo, voy a hacer que busco el libro de Juan. Y aquí está Juan el Bautista, primera de Juan 2.27, primera de Juan 4.8, etcétera, ¿no? La persona de Cristo, el reino de Dios. Sugel Michelin también aquí, por ejemplo, está, entre otros maestros. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Esto es en cuanto a artículos, sermones, estudios, conferencias, etcétera. Series de estudios bíblicos. Aquí vamos a, de nuevo, en Ligonier, que les había mostrado antes, hay mucho más videos. Realmente esta confraternidad es muy famosa por una serie de videos que está aquí. La santidad de Dios. Esta es la serie quizás más famosa de ellos. La recomiendo totalmente, realmente muy, muy importante, muy útil, edificante y cambia tu perspectiva de Dios. Quiero decir, te da una perspectiva bíblica de Dios, de la doctrina de Dios. La santidad de Dios de R.C. Sproul, una serie de más de 30 años de historia. Aquí está, son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos de aproximadamente media hora cada uno. Esto también tiene un libro, pero esta es muy, muy, muy buena. Y otros por acá, por ejemplo, fundamentos, teología. Hay una teología sistemática del polvo a la gloria, como le decía, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera. Y conferencias, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Miguel Núñez, José Pepe Mendoza, Sugel Michelin, etcétera. Vamos a cerrar aquí. Todo en español. También está en inglés. Para los que pueden leer inglés, realmente es una ventaja. Los que entienden inglés, porque tienen mucho más recursos realmente. Está mucho más poblado en inglés que en español. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar aquí John. Y vamos a ver todo lo que nos sale, ¿no? Mire todo lo que me sale. 1.211 devocionales, 1.400 artículos, 1.138 posts, 905 recursos en media o video y 496 productos que se podrían comprar, ¿no? Y maestros, por ejemplo, R.C. Sproul con 820 entradas, Ligonier, sin autor, John Gerstner, que fue el profesor y el maestro de R.C. Sproul, John MacArthur, como les mencionaba, 236, Stephen Lawson, 220, Kay Mattinson, 207, un muy buen profesor que realmente además te da guías de cuáles son buenos comentarios o libros de cada libro de la Biblia. Los 5 mejores comentarios, tiene una serie muy buena que te da los 5 mejores comentarios de cada libro de la Biblia. Stephen Nichols, Sinclair Ferguson, Robert Godfrey, Bob Parson, Derek Thomas, John Piper, Tim Charlie, Harvey Muller, etcétera, ¿no? Realmente toda una serie aquí, realmente estás bien acompañado, ¿no? O sea, no hay, como les digo en inglés, es abrumadora la cantidad de recursos que hay. Vamos a cerrar. Gracias a vosotros. ¿Qué es gracias a vosotros? Gracias a vosotros es la página de Grace Community Church, es la iglesia que pastorea el pastor John MacArthur. Aquí están todos los sermones de él también.
los que ellos tienen allá en Gracias a Vosotros, por ejemplo, están sus sermones, los puede descargar, están en español y también en inglés. Aquí la estamos viendo en español, sermones recientes. Y si, por ejemplo, yo le doy clic aquí en Una voz desde el infierno, casualmente este sermón, mire, basado en Lucas 16, del 19 al 31, tienes la posibilidad de escucharlo, de descargarlo y de leer. Aquí está lo que llaman el transcript o el escrito o la transcripción del sermón, ¿no? Lo podrías leer también. Realmente es también muy útil estos recursos de Gracias a Vosotros. También está en inglés, como les decía, Grace to You. Por supuesto, con muchos más recursos, ¿no? The Wall of the True Christian, Part 3, The Wall of the True Christian, Part 2, Ephesians, aquí, Chapter 4, y aquí están los versículos, ¿no? Y demás, ¿no? Muy bien. Vamos a cerrar. Coalición por el Evangelio, otra página muy buena, muy útil. Aquí encuentras también artículos de varios maestros, profesores de la palabra, pastores. Aquí, por ejemplo, uno de José Pepe Mendoza y otros maestros más acá, ¿no? Puedes ir también buscando, ¿no? Vamos a ver si busco aquí, exploro. Juan, vamos a estar explorando acerca del Evangelio según Juan. Vamos a explorar a ver qué nos sale. Ahí está la búsqueda. Está cargando y bueno, nada, vienen los artículos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y podemos entonces leer realmente distintos artículos relacionados. También se puede buscar por tema, por versículo bíblico, New Testament y demás. No hay distintas formas de buscar realmente en todas estas páginas. Voy a cerrar aquí. Otra muy buena, Desiring God, o Deseando a Dios. Esta está en español y en inglés. Esta es de la iglesia y del ministerio del pastor John Piper. Aquí están, por ejemplo, los sermones en videos, los artículos y demás, ¿no? Y otros pastores, por ejemplo, Paul Tripp también, reconocido autor bíblico y demás, ¿no? Y ahí vamos a buscar aquí Juan. Y a ver qué nos sale. Ahí está, ¿eh? Juan no era la luz, sino el testimonio de la luz, el que ama vive en la luz y demás, ¿no? En español. Podemos buscar también por artículos, mensajes, libros, etc. Cierro aquí. Desiring God, Deseando a Dios, en inglés. Por supuesto, tienes muchos más recursos. Siempre esa va a ser una ventaja, ¿no? Y gratuitos, ¿no? Bien. Vamos a avanzar. Esto realmente aquí ya con esta pequeña slide que hemos explorado ya tienen realmente una mochila de recursos tremenda. Están equipados, pero aún vamos a darle unos más. Aquí algo que Stephen G. Lawson recomendaba es estudiar sermones. Es una muy buena manera de aprender, es viendo a otro cómo lo hace. Quiero decir, viendo a personas que hacen sermones bíblicos, sermones realmente que vale la pena estudiar. Y aquí está un famoso sermón, quizás el más famoso de los Estados Unidos, del teólogo más famoso también de los Estados Unidos, quizás para muchos la mente más brillante que dio los Estados Unidos, es Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Realmente está disponible en YouTube, te lo puedes escuchar. Está saliendo propaganda. Pecadores en manos de un Dios airado está aquí, lo puede ver, lo puede escuchar. Y si no me equivoco, en algunos casos aquí nos dejan también la fuente en inglés. Algunos nos dejan la fuente en inglés donde podemos buscarlo, ¿no? Entonces aquí están otros de él, diferencia entre convertidos y no convertidos, el orgullo, etc., ¿no? De Jonathan Edwards. Muy bien. Voy a cerrar aquí. Otro sermón muy bueno, este fue el último sermón de R.C. Sproul, ya algunos días antes de morir, fue su último sermón. Una salvación tan grande. Aquí está grabado. Sino que Renovando tu mente, el último sermón de R.C. Sproul. También un tremendo mensaje ya en la víspera de su partida con el Señor. Y bueno, acá están otros más, ¿no? How the Supremacy of Christ Creates Radical Christian Sacrifice, de John Piper. Está en inglés realmente, pero usted puede activar los subtítulos en español. Sermón también tremendo. Realmente estos sermones cada uno los he escuchado y se los recomiendo totalmente, ¿no? De John Piper. También está en inglés y aquí usted pudiera buscar los subtítulos para poder facilitarse, poder entenderlo, ¿no? Te costará todo, de Stephen G. Lawson. Stephen G. Lawson.
tremendo sermón también. Se le está hablando de oídos. Aquí está, en la conferencia de expositores. Cuando nada parece tener sentido. De hecho, Stephen G. Lawson cuenta que él ha sido, a lo largo en su libro de Call to Preach, cuenta que a la cama con ella. Él fue influenciado realmente por pastores, casualmente como Adrian Rogers, fue una de sus primeras influencias de lo que es, él lo describía como un campeón de la exposición de la palabra de Dios. O sea, realmente alguien que tomaba la escritura y la predicaba desde el púlpito, la exponía. Aquí le estaba exponiendo la vida de José, y por eso está hablando de esta mujer, esta esposa de Potifar, que trató de seducir a José y después acusarlo falsamente. Y entonces Stephen G. Lawson menciona en su libro Calling to Preach a Adrian Rogers, menciona a James Montgomery Boyce, también muy bueno los mensajes de James Montgomery Boyce, de buscarlo, de John MacArthur y de R.C. Sproul. Realmente fueron personas que moldearon su predicación. Él menciona al menos 6 pastores, yo recuerdo a 4 ahorita, entonces que realmente fueron de influencia para él como predicador. Luego está ¿es usted un verdadero discípulo?, de John MacArthur, tremendo mensaje también, como suelen ser los mensajes del pastor John MacArthur, mensaje realmente con una interpretación muy sólida de la palabra, como él procura hacer. Aquí está, ¿es usted un verdadero discípulo? Como decía, lo puedes escuchar y lo puedes leer también, ¿no? Puedes descargar. Bien, vamos a cerrar. Por otro lado, Stephen G. Lawson había dicho que, déjeme ponerle acá para que busque también, de este pastor, de este autor, no hay tantos, pero lo podemos buscar aquí. Vamos a buscar aquí. James Montgomery Boyce, vamos a ver si me deja. Ajá, James Montgomery Boyce, aquí está. Está un poquito lento el internet, o la interfaz aquí. A ver, no reacciona. Bueno, vamos a seguir viendo los otros, ¿no? Los otros recursos, porque aquí se me ha quedado congelado. A ver. Sí, James Montgomery Boyce, en todo caso, pueden buscar aquí así se escribe el nombre, James Montgomery Boyce, se escribe el nombre de este predicador también, que realmente para R.C. Sproul fue de gran influencia, también para Stephen G. Lawson, y como les decía, los de también Jonathan Edwards son muy buenos. Vamos a ver si puedo moverme aquí. Muy bien, ya puedo cerrar aquí. Vamos a seguir acá. Otro recurso que nos recomienda Stephen G. Lawson son las biografías. Las biografías realmente para nosotros tomar realmente motivación, tomar impulso en nuestro ministerio de la enseñanza, de la predicación, del estudio de la palabra, y para los que hacen misiones también aquí hay tremendos testimonios en esta página que se llama Byte. Ellos aquí ponen biografías o suben biografías de grandes maestros, misioneros, misioneras de la palabra. Aquí, por ejemplo, está Martín Bucero, Rembrandt, Sabina Oster, Juan Amos Tertuliano, también otros personajes de la escritura. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos más conocidos. Betty Greene, ella realmente una misionera muy famosa que usó su don para volar, pilotear como piloto para las misiones. Tomás Kramer, otro William Borden, que dejó realmente una fortuna millonaria para hacerse misionero y murió en las misiones. Charles Wesley, vamos a ver otra por acá. Lottie Moon, una misionera en China. David Brainerd, gran amigo casualmente de Jonathan Edwards. Aquí está, por ejemplo, la de R.C. Sproul, Esther Ann Kim, Lily Stroder, etc. Realmente J.I. Packer también muy recomendado los mensajes de él, los sermones de él y demás, ¿no? Muy buenas las biografías que estos hermanos preparan en Byte. Y ya finalizando, hermanos, otros recursos adicionales. Para el que entiende inglés, se lo recomiendo, si es que pudiera decir esa palabra. The Expositor Podcast. Esto es una serie de podcasts que Stephen G. Lawson, casualmente el que escribe el libro
Call to Preach preparó y dejó aquí para los predicadores con la intención de que lleven su predicación a otro nivel, dice él aquí. Ese es su propósito, de que puedan exponer la palabra de Dios. Entonces aquí él dice cómo escribir un sermón, por ejemplo, parte 1, parte 2, cómo estudiar para un sermón, cómo orar para un sermón, herramientas que necesita, que va a ser lo mismo que le estoy diciendo ahorita. Su ministerio se llama One Passion Ministries. What makes a sermon, qué hace un sermón, qué es un sermón, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente muy, muy bueno. Aquí, como puede ver, está marcado en rojito porque yo ya los vi, ya los vi los estudios estos, y de hecho voy por aquí por el 52. Me falta todavía porque son aproximadamente 108, así que voy a medio camino. Vamos a cerrar aquí. La predicación y los predicadores. Esto es un libro que si lo puede comprar, cómprelo, del Dr. Martin Lloyd Jones, alguien que influenció la predicación de Stephen G. Lawson también, olvidé mencionarlo, y también ha influenciado mucho la predicación de Sugel Michelin y otros hermanos como John MacArthur. Aquí está disponible. La predicación y los predicadores, un tremendo libro. También está disponible en línea. Lo puede ver en Google Play, está disponible. The Highest Calling, Grace to You. Este es un mensaje de John MacArthur, el más alto llamado, aquí hablando del pastorado y de la predicación. Esto es un tremendo mensaje también para profundizar en materia del pastorado y la predicación. Está escrito, como le decía, la transcripción. Esto fue una conferencia que él dio a muchos pastores, ¿no? en una ocasión. Luego está este también nos da acceso a otros recursos muy buenos. Este es de Albert Moeller, Essential Reading on Preaching, o sea, lecturas esencial, o una lectura esencial en predicación, del Southern Baptist. Aquí vamos a regresar, que me fui, del Southern Baptist Theological Seminary, un seminario de prestigio realmente en la enseñanza de la palabra. Y aquí, de hecho, ellos tienen otros libros que usted puede descargar gratis. Aquí está toda una lista de libros que usted puede descargar, que están tanto en español como en inglés. Aquí, por ejemplo, dice Una guía para el ministerio expositivo by Dan Dumas, recomendadísimo. Hay otros en español. Entonces aquí en The Southern Baptist Press, de hecho voy a borrar aquí, voy a quedarme con esto, 17BS Press, vamos a verlo. Y mire todos los libros que hay aquí. Gratis, por cierto. Para llamado al ministerio, la predicación, liderazgo, guía para el ministerio expositivo, hombría, manhood, biblical manhood, hombría bíblica. Por ejemplo, aquí tocan el tema del homosexualismo, el ministerio expositivo, el evangelismo, adopción y cuidado de orfanato, etcétera, ¿no? El pastor como un teólogo, de niño a hombre, consejería bíblica, etcétera. Realmente muy, muy bueno. Vamos a cerrar aquí. Y tenemos unos últimos dos libros, Preachers and Preaching by Ligonier Ministries de R.C. Sproul. Esta es una serie de mensajes realmente, como los que le decía de Ligonier Ministry, de la predicación y los predicadores. Aquí 4 mensajes muy buenos. El predicador maestro, confiando en la verdad, la ley y el evangelio, y el más alto llamado. Esta es una serie de R.C. Sproul. En cuanto a la predicación, R.C. Sproul. Y por último, vamos a volver acá. Finalmente, un clásico en materia de predicación, de pastorado, de Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, conocido como el príncipe de los predicadores. Aquí está, discursos a mis estudiantes. Esto es una serie de discursos que Charles Haddon Spurgeon dio a sus estudiantes, una serie de lectures, le llaman en inglés, o de clases que quedaron realmente pues grabadas, quedaron escritas, quedaron recopiladas, y lo puede acceder en español. Este es un clásico. Muy bien, hermanos, espero que realmente esto sea de gran bendición para ustedes, que aquí realmente hay una cantidad enorme de recursos. Y bueno, vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo y pedirle al Señor que pueda hacer de edificación todo esto para ustedes, que el Señor les pueda utilizar poderosamente para exponer su palabra. Mi buen Dios, gracias por este tiempo, Señor, que nos permitiste de explicar estos recursos, Señor. Y te pido, Padre, que tú levantes, Señor, personas, maestros, Señor, maestras de la palabra, que enseñen a los niños, a los adultos, que enseñen a sus familias, que enseñen a sus
vecinos, Señor, que expongan tu palabra, Señor. Que estos recursos les permitan abrir grupos de estudio bíblico en casas, en sus trabajos, en sus lugares de estudio, en los colegios, en las universidades, Señor, donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén, y que puedan exponer tu palabra, Señor, que sean utilizados de manera poderosa, Señor, por tu Espíritu Santo, para que tú seas exaltado, Señor Jesús. Gracias por todos estos hermanos que tengan la oportunidad, y hermanas, de ver estos recursos, y todos los hermanos y hermanas que tú has levantado, Señor, como siervos tuyos, para darnos estas herramientas para que tu reino sea expandido. Señor, que tu palabra sea expandida, Señor, hasta lo último de la tierra, porque tú prometiste estar con nosotros, y que tu reino venga, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a detener acá la grabación.